corrección por excentricidad de la carga. ¿Hasta aquí alguna pregunta? En la corrección por inclinación que hemos visto en la anterior clase. Ya, continuaremos. Hemos visto las correcciones por Basic, Hansen y Meyerhoff para lo que es tomar en cuenta las cargas inclinadas. Ahora vamos a ver la corrección por excentricidad de la carga. Una fundación está sujeta a carga excéntrica cuando se aplican una fuerza y un momento sobre una columna concéntrica a esta. La excentricidad puede ser también el resultado de remodelaciones o instalación de nueva maquinaria que ocasionan que la columna que se encontraba inicialmente en el centro de la fundación llegue a estar localizada fuera del mismo. Para la determinación de la capacidad de apoyo originada por una aplicación de carga excéntrica, existen distintos métodos basados todos en las investigaciones observadas realizadas por Meyerhoff y Hansen, quienes indican que las dimensiones efectivas de las zapatas son obtenidas de la siguiente manera. Para esto referirse a la figura 3.15, donde la característica de la excentricidad se muestra en que las cargas que hemos aplicado hasta ahora para aplicar las ecuaciones eran en el centro geométrico de la fundación, ya sean cargas inclinadas o cargas totalmente verticales, ¿ya? Pero eran en el centro. Y en esta nueva configuración, donde se hace una corrección por excentricidad, es que la zapata está sometida no solamente al sostenimiento de una carga vertical, sino a un momento en la base de la zapata. ¿Ya? Este momento es representado por, o puede ser representado por una carga vertical que se encuentra a una cierta distancia del eje geométrico de la fundación, que en la práctica eso reemplaza al momento. Cuando ocurre esto, ya como puedes ver en la figura 3.15, cuando ocurre esto, se calcula unas dimensiones efectivas en la fundación. ¿Ya? Las dimensiones efectivas que son tomadas en cuenta para el cálculo de la excentricidad. La fundación tiene de dimensiones de ancho B y largo L, pero producto de la excentricidad, al tomar en cuenta el momento puede ser reemplazado por una fuerza ubicada a una cierta distancia que se le llama excentricidad, y como está a lo largo del ancho B, la excentricidad del lado B, este nuevo ancho, ¿ya? Efectivo,
Este nuevo ancho efectivo se lo calcula como la dimensión del ancho menos 2 veces la excentricidad en el lado B. Ya la excentricidad medido desde el centro geométrico de la fundación hasta la ubicación de la carga que permite simular el momento que le está llegando a la fundación. ¿Ya? Entonces, este nuevo ancho está en función de cuán alejado está la carga del ancho del centro geométrico de la fundación. ¿Ya? Y eso ocurre cuando el momento adicional a la carga se encuentra en la dimensión, en el eje del ancho B. Si es que también ocurriese un momento en el ancho, a lo largo del largo L, el momento sería reemplazado por una fuerza ubicada a una cierta distancia perpendicular al ancho, ya, que en este caso se llamaría la excentricidad a lo largo del lado L, y la fundación que tiene un largo B y un largo L, para fines de cálculo se calcula las dimensiones efectivas, donde acá la longitud es la longitud menos 2 veces la excentricidad en el largo L, ¿ya? Multiplicado por el ancho B, ese sería el área efectiva si es que existiera excentricidad solamente a lo largo de, del eje de la longitud de la zapata. Puede haber el caso donde exista excentricidad tanto en el ancho B como en el largo L, es decir, que exista los momentos en el eje B y los momentos en el eje L. Por lo tanto, el área efectiva ya sería una combinación de ambas, como indica en estas ecuaciones, que el largo efectivo sea igual al largo menos 2 veces la excentricidad en el largo, y el ancho B efectivo sea igual al ancho B menos 2 veces la excentricidad en el ancho B. De tal forma que se puede calcular el valor del área efectiva, que es el ancho B efectivo por el largo L efectivo. Finalmente, para condiciones de diseño, la CI 318, que es la norma que reglamenta el hormigón armado, se considera que las dimensiones mínimas de una zapata rectangular con una columna central de dimensiones BW y WL son estas dimensiones. Si nosotros tenemos una columna, ¿ya? Visto en laterales esta, visto en planta, digamos que sea esto, ¿ya? Donde el ancho de la columna es BW y el largo de la columna es BWL, ¿ya? Como indica acá. Las dimensiones mínimas de la fundación, conociendo que esta columna tiene que aguantar un momento, es decir, una carga a una cierta excentricidad por el ancho B, ¿ya? La zapata debe tener una dimensión mínima de 4 veces la excentricidad de B más el ancho de la columna. Esa es la dimensión mínima que debe tener una fundación. Y lo propio en el largo, ¿ya? En el largo de esta columna, sabiendo
que el momento que le llega a la columna en esa dirección puede ser reemplazado por una carga excéntrica, una carga que tenga una cierta distancia con el eje geométrico de la fundación. Estas son las dimensiones mínimas constructivas que se deben considerar al momento de diseñar la fundación. Hay que recalcar, como dice aquí, que las dimensiones finales del ancho B y largo L deben ser mayores al B mínimo y L mínimo respectivamente. Por otra parte, cuando se tiene el caso de la excentricidad en ambos ejes, debe asegurarse siempre que B' sea menor al L'. ¿Ya? Esto es un requerimiento para el cálculo de las correcciones por Beer-Hop, Hansen y Sieg. Entonces, a continuación se desarrollan los métodos existentes para la determinación de la capacidad de apoyo para fundaciones sujetas a cargas excéntricas. El caso de Meyerhof. La última capacidad de apoyo para fundaciones con excentricidad se encuentra con cualquiera de las siguientes formas. Hay opción 1 y opción 2. La opción 1 se considera B' y E' y se cambia a los factores de forma y el tercer término de la ecuación de la carga última utilizando B'. Entonces, para Meyerhof, utilizar esto. Para Meyerhof, la primera opción es calcular B' y L', que son las dimensiones efectivas, considerando las excentricidades, como se ha calculado aquí, L' como la longitud menos 2 veces la excentricidad en la dirección L, y B' como el ancho menos 2 veces la excentricidad en el ancho B. Estos factores se utilizan para calcular los factores de forma en la ecuación de Meyerhof. ¿Ya? En la ecuación de Meyerhof. De la siguiente manera, ¿no? Las ecuaciones es 1 más 0,2 de Kp multiplicado por, en este caso, el ancho efectivo sobre el largo efectivo. El ancho efectivo sobre el largo efectivo, ¿no? Entonces, aquí están las ecuaciones que toman en cuenta la excentricidad. Además, se tiene que utilizar en este término, ¿ya? No el ancho B, sino B'. Ya, y con esto la excentricidad en el cálculo de capacidad última. Para Meyerhof como opción 1. Como opción 1. La opción 2. Meyerhof, para el caso de una fundación sujeta a una carga excéntrica, hace del uso de la ecuación 340, el cual aplica un factor de reducción. De este modo, la capacidad de apoyo es calculada de la siguiente manera. La capacidad última excéntrica es igual a la capacidad última calculada multiplicado por el factor de reducción. Esta ecuación es solamente para la capacidad de apoyo de Meyerhof. Finalmente, a pesar de que originalmente Meyerhof presentó unas curvas
para la determinación del factor de reducción. Existen también en la actualidad ecuaciones para la determinación de este factor. Dichas ecuaciones se presentan a continuación. Para suelos cohesivos, el factor de reducción es igual a 1 menos 2 veces la excentricidad dividida entre el ancho B. Y para suelos granulares, donde la excentricidad entre el ancho B es menor a 0.3, se utiliza la ecuación del factor de reducción es igual a 1 menos raíz cuadrada de la excentricidad entre el ancho B. A partir de la figura 3.15 se puede notar que si la excentricidad entre el ancho B es igual a 0.5, el punto de la carga P cae sobre una de las esquinas de la zapata, convirtiendo a esta en una fundación inestable. Según Bowles, el valor de la excentricidad entre el ancho B en la práctica es rara vez mayor a 0.2 y está usualmente limitado a la excentricidad menor al ancho entre 6. Es importante aclarar que para la determinación del factor de reducción, las dimensiones del ancho B y del largo L son iguales a las dimensiones originales. La aplicación del método de Merhoff consiste básicamente en determinar el valor de la capacidad de apoyo de manera convencional, usando el ancho B y el largo L, y una vez realizado este cálculo, el valor obtenido debe ser multiplicado por el factor de reducción. Para el caso de excentricidad en ambos ejes, el procedimiento a seguir es el mismo, con la diferencia de que en lugar de que existan dos factores de reducción, con la diferencia de que en lugar de que exista, en lugar de uno, existan dos factores de reducción, uno para el ancho B y otro para el largo L. Y ambos deben ser multiplicados por el valor de capacidad de apoyo obtenido. Estos son obtenidos por medio de las siguientes ecuaciones. En el caso de que exista doble excentricidad en ambas direcciones, se va a obtener dos factores de reducción, por lo tanto se va a tener el cálculo de el resultado final de dos cargas últimas excéntricas. Cargas excéntricas para el ancho B y la carga última excéntrica para el largo L. ¿Ya? En un caso donde exista momentos en ambas direcciones. El resultado final es el menor de estos dos valores. ¿Ya? Como un resultado final para el método Meyerhof. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya, continuamos. Hansen. La ecuación de Hansen toma en cuenta la excentricidad de la carga y es presentada en la 3.12. Los factores corregidos por excentricidad se muestran en la tabla 3.12b. Para la utilización de la tabla se deben realizarse las siguientes consideraciones. Las dimensiones efectivas B' y L' son utilizadas para el caso de carga excéntrica, carga aplicada en el lugar distinto al centroide, y carga inclinada como se observa en la figura 3.16. Estas dimensiones efectivas son utilizadas para el cálculo de los factores de forma, pero no para el cálculo de los factores de profundidad. Cuando solo existe excentricidad de la dirección L, el valor de P' en el término N gamma es igual al ancho B. Para el caso de que no exista la excentricidad, pero sí presenta una fuerza inclinada, las dimensiones efectivas de B' y L' son iguales al ancho B y al lado
E, L respectivamente. Ya eso es... esto es general, ¿no? Hay que aplicar cuando existen excentricidades en el ancho B y en el largo L. Cuando no existen excentricidades, pues utilizar las dimensiones normales o en todo caso quedarse con las excéntricas sabiendo que la excentricidad es cero, ¿no? Es cero, por lo tanto el área efectiva es igual al área original, ¿no? El valor de A' es igual al valor del área efectiva, es decir, igual al producto de las dimensiones efectivas. Para el caso particular de la figura 3.16, debido a que solo existen excentricidades en la dirección B, el valor del largo efectivo es igual al largo inicial, ¿no? Lo que decíamos de esta figura, esto es válido cuando solo existe la excentricidad del ancho B. Esto es válido cuando solo existe excentricidad en el largo L. Cuando uno de esos dos valores no estén con excentricidades, el valor se mantiene original, ¿no? Esta es la figura 3.16, donde se ve el caso de carga inclinada con momento. ¿Ya? La inclinación calculada como la componente entre la componente vertical y la componente horizontal, y el momento tomado en cuenta como la componente vertical con una excentricidad, que sería calculado como el momento dividido entre la carga vertical. Y Hansen aplica estos factores de corrección para poder tomar en cuenta la profundidad y la inclinación. Estos son los factores de forma. Estos son los factores de forma. Estos son los factores de inclinación. ¿Ya? Hay dos tipos de factores de forma. Uno tomando en cuenta el factor de forma con la excentricidad del ancho B, y otro factor de forma tomando en cuenta el eje de la longitud del largo. ¿Ya? Estas ecuaciones del factor de forma donde se toma en cuenta la dirección del ancho B. Aquí los factores son efectivos, B' sobre L', ¿ya? Por eso es que los factores de inclinación también toman en cuenta la inclinación de acá, ¿ya? Y los factores de forma para el largo E. Al final, esta ecuación se va a convertir en dos ecuaciones que toman en cuenta la dirección en el eje B, donde los factores de forma a ser utilizados van a ser estos. ¿Ya? Factores de forma. El asterisco es cuando el ángulo de fricción es igual a 0, ¿no? Para todo lo demás estas ecuaciones. Y tomando en cuenta la dirección en D, en L,
La dirección en L se toma en cuenta aquí la transposición de las dimensiones en las dimensiones. Vean, para el factor de forma, considerando la dirección de B, aquí es B' sobre L'. Y acá, cuando se toma en cuenta la dirección del largo, se cambia, ¿no? L' por B'. Por eso es que tal vez está mal escrita esta parte del ancho B por el largo. ¿Ya? Voy a revisar esta ecuación, pero lo más probable es que esto sea L' sobre B'. ¿Ya? Y en estas ecuaciones, el factor de inclinación, aparte de afectar a la ecuación, también influye en estas ecuaciones de forma, y para eso están las ecuaciones de inclinación de la carga por parte de Hansen, de esta manera. Vamos a revisarlo con calma. Y acá se toma en cuenta la vertical, y se toma en cuenta el mu. Mu, que es el ángulo de inclinación con la vertical. Vamos a ver más adelante, o tal vez se nos ha pasado ese detalle, volviendo al cálculo de Hansen. Y las componentes H y B, que son las componentes horizontal y vertical, que pueden tomar en cuenta la excentricidad, la inclinación en el largo L y la inclinación en el largo B. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver los ejercicios, de ahí cada uno de estos componentes se va a ir aclarando. Ya deme unos, va a estar habilitado el control de asistencia. ¿Ya? Por favor, registren su asistencia. En unos 5 minutos volvemos.
Ya, continuaremos. El método BASIC. BASIC. La ecuación propuesta por BASIC es esencialmente igual a la dada por Hansen. De la misma forma se utilizan los términos B', L' y A', de cuenta de B, L y A. Por tanto, utilizamos las tablas 313A y 313B para considerar la excentricidad de la carga. Aquí hay que notar que en las ecuaciones ya se toma en cuenta la horizontal, la vertical y el área efectiva, ¿no? El área efectiva con su correspondiente factores de inclinación que ya vimos en la anterior clase, ¿no? En BASIC lo propio y las ecuaciones de BASIC toman en cuenta estos componentes. Vamos a verlo a detalle. ¿Ya? Vamos a verlo a detalle. Aquí están los factores de forma, ¿no? Donde se consideran B, L', ¿ya? B', L'. Y los factores de inclinación, ya en la ecuación general de BASIC, donde se toma en cuenta la horizontal, la vertical, el área efectiva, ¿no? En las ecuaciones para la inclinación, y los factores de M, ¿ya? M que sería definido como esta relación de ML o M en esta relación de MB, lo cual generaría dos ecuaciones de carga última para que al final se tome en cuenta la excentricidad. ¿Ya? Luego de eso viene un ejemplo que lo vamos a ver ahora. Dos métodos que no son tan conocidos, que no lo vamos a ver. Y con eso acabaríamos y tuviéramos que entrar a ver esta parte de... Vamos a ver los ejemplos. Aquí están. El ejemplo 3.2. Se va a construir una fundación que se muestra en la figura 3.17. Se permite determinar la capacidad máxima de presión segura de apoyo por el Meyerhoff, Hansen y BASIC para un factor de CB de 3 sobre una presión neta a nivel de fundación. Además, existe la excentricidad de 0.5 metros en la excentricidad del largo B y 0.30 en la dimensión de la longitud. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este ejemplo donde la fundación es 5x5, tiene una vertical de 5000, tiene horizontales de 100 y 150 en ambos sentidos, y además tiene una excentricidad, ¿ya? En el ancho B y en el largo L, y el suelo de fundación es una arena, ya el suelo que está soportando la carga es una arena, de una cohesión de 20 kilopascales, una cohesión aparente de 15 kilopascales, un ángulo de fricción de 36 y un peso de 20 kilonewton metro cúbico. Por encima de la fundación
A nivel de fundación está otra arena que pesa 19, que tiene estos parámetros, otra arena que tiene este peso y tiene estos otros parámetros, y el nivel freático a esta profundidad, que debe ser tanto condiciones iniciales como condiciones finales. ¿Ya? Entonces, el paso 1, acá determina cuánto es la carga, el Q asterisco efectivo, ¿ya? Como es una arena en la que está fundando, las condiciones tanto a corto como a largo plazo son drenadas, por lo tanto hay que considerar parámetros efectivos, y en la ecuación ingresa el Q asterisco efectivo, que es la carga que está al lado de la fundación a nivel de fundación en condiciones finales, y en este caso toma en cuenta 2 metros de 18 más 2 metros de 19 menos 2 metros de presión de agua, que son los 54.4 kilopascales, ¿no? Y ese es un cálculo efectivo porque el suelo es arenoso, en condiciones a corto plazo o a largo plazo se trabajan con parámetros efectivos. Se trabaja con Meyerhof, ¿ya? Recordemos que Meyerhof en la inclinación, ¿ya? Para la inclinación, aquí están los parámetros de Meyerhof para la inclinación, es adicionar factores de inclinación a cada uno de los componentes, tomando en cuenta que θ es el ángulo que forma con la vertical, ¿ya? Esta θ, la inclinación, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta la inclinación, se tienen que tomar en cuenta los factores de inclinación de Meyerhof, y para tomar en cuenta la excentricidad, hay estas dos formas. La opción 1 es tomar en cuenta B' y L', que son los factores de excentricidad, las dimensiones efectivas que toman en cuenta la excentricidad, y B' y L' calculados de esta manera, o si no, calcular como si no existiera la excentricidad y multiplicarlo por un factor de reducción, que en este caso, que para suelos granulares es este valor, pero como hay dos excentricidades en ambas direcciones, tuvimos que tomar estos valores. Ya, a ver, vamos a ver cómo lo resuelven en el ejemplo 3.2. Se elige la opción 1, ¿ya? Para considerar la excentricidad. La capacidad última se determina por la siguiente ecuación, donde se toma en cuenta la ecuación completa con los factores adicionales, los factores de inclinación. Aquí faltan los factores de forma SC, SQ y S gamma, ¿no? En la ecuación. Entonces, se empieza a calcular, vamos a calcular el peso que ingresa a este término, ¿ya? El peso que ingresa a este término es en función de la posición del nivel freático en condiciones finales. En este caso, la posición del nivel freático se encuentra entre la superficie y el nivel de fundación. Con esto, el suelo está totalmente sumergido en el agua, y por eso el peso que se coloca acá es el peso sumergido, es el peso del agua, el peso del suelo saturado menos el peso del agua. Este por 1 está de más, ¿ya? Es un error, no debería ser por 1, ¿no? Si no, estaríamos restando manzanas con peras, ¿ya? Es peso menos peso, no es presión de polvo. Es peso del suelo saturado menos el peso del agua, es 9.8, ¿ya? Y entonces el peso que se utiliza acá es de 10.2, porque el nivel freático se encuentra entre la superficie y aquí está. La posición del nivel freático es entre la superficie y el nivel de fundación. Por lo tanto,
La fórmula es el peso saturado menos el peso sumergido. ¿Ya? Debería ser 20 menos 9.8, igual a 10.2. El por 1 está de más y esta ecuación está de más. Está mal, ¿no? Luego se calculan los factores NC, NQ, N gamma, ya sea con la ecuación que no la hemos visto, sino a través de las tablas que se tienen en función del ángulo de fricción de 36 grados. Y acá vamos a resolverlo, vamos a poder verlo de nuevo. Aquí está, para el ángulo de fricción de 36, las NC es 50.59, NQ es 37.75 y para medir Hub es 44.42, ¿no? En este ejemplo utilizan estas ecuaciones complejas que no hemos visto, sino que utilizamos la tabla que presenta el Bowles en 1995. ¿Ya? Para calcular los factores de forma se debe determinar previamente las dimensiones efectivas de la zapata. Para esto se utiliza B' es igual al ancho B menos 2 veces la excentricidad y L' es el largo L menos 2 veces la excentricidad en ese eje, ¿no? Entonces aquí calcula con la excentricidad como dato. Los factores de forma se cambian al uso del ancho efectivo y el largo efectivo respectivamente. Kp es igual a la tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción entre 2. El ángulo de fricción es 36, dividido entre 2 es 18, más 45, tangente al cuadrado sale 3.85. Y aquí ya se va calculando los factores de SC, SQ y SG. De igual forma se calculan los factores de profundidad y en estas ecuaciones no se toman en cuenta los anchos efectivos, sino las dimensiones originales, ¿no? Como pueden ver, aquí se calcula el ancho B con 5 metros y no ingresa el largo L en las ecuaciones, ¿no? Y los factores de inclinación son calculados en función de las ecuaciones de la tabla 3.8. Como el ángulo de fricción es mayor a 0, se tiene que IC e IQ es igual al ángulo de fricción, que es aquí está. Para medir tomando en cuenta los factores de inclinación, IC e IQ es igual a 1 menos el ángulo de fricción θ entre 90, todo esto al cuadrado, para cualquier ángulo de fricción mayor a 0. Ahora este θ es el ángulo con respecto a la vertical en grados, ¿no? Por eso es que acá utiliza la tangente a la menos 1 de la horizontal en B, de la horizontal en el ancho B, dividida entre la vertical. Y es diferente el ángulo en el largo L, porque la horizontal en L es diferente, ¿no? Entonces hay dos ángulos que hay que calcular y por lo tanto estos factores de inclinación se subdividen en dos. Unos que son válidos para el ángulo de inclinación en la dirección B y otros que son válidos para el ángulo de inclinación en el largo L. ¿Ya? Entonces, para el I gamma, factor de I gamma cuando el valor es, el ángulo de fricción es mayor a 0 grados, hay estas dos opciones, donde se tiene que comparar que la inclinación con respecto al ángulo de fricción. ¿Ya? Para el caso de que la inclinación es menor a los grados del suelo, ¿ya?
al ángulo de fricción del suelo, se utiliza esta ecuación, ¿no? Entonces, acá se utilizan dos veces porque uno es para el ancho B y el otro es para el largo E. Y de aquí se reemplaza todos los valores hallados para el caso de la carga última en el ancho B, de la carga última en el largo L. ¿Ya? Aquí es UL. ¿Ya? Y de estos dos valores elegimos el menor de los dos, tomando en cuenta que la carga última es, por definición, la carga máxima que puede soportar el suelo que produce falla en el suelo. Entonces, entre el ancho B y el largo L, el que produce falla es este valor, ¿no? Es el menor valor de ambos. Y con este valor hallamos lo que es la carga última neta, segura, que sería la carga última efectiva, menos la sobrecarga efectiva inicial, como aquí la presión de poros en condiciones iniciales es la misma que en condiciones finales, es por eso que se eliminan, ¿ya? Vamos a decirlo así, se eliminan, tienen el mismo valor. Y queda que hay que calcular cuánto es el esfuerzo total en condiciones iniciales, que serían 2 metros de 18 más 2 metros de 19, y a esta carga segura neta se divide, a esta carga última neta se divide entre 3 para hallar la capacidad segura neta, que es el valor que nos pide. ¿Ya? Este método de Meyerhof tiene otra variante, que es calcular la capacidad última sin tomar en cuenta las dimensiones efectivas y luego multiplicarlo por los factores de reducción que están presentes en estas ecuaciones para ambas direcciones. De igual forma que en estas se tendrían dos ecuaciones, uno para el ancho B y el otro para el largo L, y en ambas hay que comparar y tomar el menor valor de estas para poder hallar la carga segura. ¿Ya? En el mismo ejemplo se presenta el cálculo de Hansen y Bessick y vamos a ver Hansen. Los valores para Hansen, para el ángulo de fricción de 36 es 59.59, 50.59 para NC, para NQ es 37.75, ya vean acá, y para Hansen el N gamma es 40. En el cálculo utiliza 40.05, pero en la tabla está como 40.0. Se toman en cuenta las dimensiones efectivas, tomando en cuenta las excentricidades, y se calcula los siguientes componentes, como DC, DQ, de gamma, para Hansen. Aquí está, DC, DQ, de gamma para Hansen, los factores de profundidad. Luego están calculados los factores de inclinación, ¿ya? Esto debido a que para tomar en cuenta la inclinación, Hansen requiere el cálculo de factores de inclinación. Aquí está, factores de inclinación. Y toma en cuenta la horizontal, la vertical, el área efectiva, y la cohesión aparente, y valores de alfa 1 y alfa 2 que recomiendan 2.5 y 3.5 respectivamente. Recordemos que estas son las recomendaciones finales de Bowles, donde alfa 1 se aconseja un promedio de 2.5, mientras alfa 2 se aconseja un promedio de 3.5. Y acá tienen dos factores, uno para el largo L y otro para el ancho B,
¿ya? Y esto es debido a que hay inclinación en el lado largo y inclinación en el ancho B. Luego calcula, ¿ya? Luego se calcula la excentricidad por Hansen tomando en cuenta la variación de los factores de forma. ¿Ya? Aquí está la variación de los factores en forma que toma en cuenta la inclinación de las cargas según la tabla. Entonces, para el ancho B, toma en cuenta este factor, ¿ya? Para el largo L, toma en cuenta este factor. Vean que aquí L sobre B y B sobre L están inclinados. Y para el SQ, S gamma, son diferentes. Entonces, acá, la carga última tiene dos ecuaciones donde los factores de forma para el ancho B toman en cuenta todos los cálculos para el ancho B, ¿ya? El factor de forma SC para el ancho B, el factor de inclinación para el ancho B, SQ para el ancho B, y la inclinación para el ancho B, B' en la ecuación general, N gamma B y inclinación del gamma B. ¿Ya? Entonces, todas estas ecuaciones están para el cálculo de la capacidad última en el ancho B. En cambio, la siguiente ecuación toma en cuenta todos los cálculos que se han realizado para tomar el largo L como referencia, ¿ya? Y acá un detalle es que en la ecuación se toma en cuenta el largo L efectivo, ¿ya? N gamma efectivo y la inclinación del largo, ¿ya? Entonces, de estos dos valores se asume el menor como un resultado único de carga última, ¿ya? Si bien en el ancho B se necesita 8.756 kilopascales para que falle, en el largo L se necesita 6.161. Entonces, cuando llegue a 6.161, la fundación ha fallado. Por lo tanto, esa es la lógica de elegir el menor valor de ambos. Y con el menor valor de ambos se hacen los cálculos necesarios para hallar la carga segura neta, que ese es el cálculo que nos pide. ¿Alguna pregunta hasta acá? El mismo ejercicio es resuelto por BESIC, ¿ya? Vean que en los factores de NC, NQ, N gamma, el que cambia es el N gamma, el N gamma que en el ángulo de 36 grados para BESIC el valor es de 56.30, ¿no? Aquí está. Se toman en cuenta las dimensiones efectivas, ¿ya? Se corrige el BESIC, que está BESIC, ¿sí? Con el ángulo de tangente, ¿ya? Los factores de forma, tomando en cuenta el B' y L', y los factores de profundidad son los mismos que calculados por Hansen, podemos ver que son las mismas ecuaciones, y por lo tanto no debería haber ningún cambio. Y luego se calcula los términos MB y ML y el factor M para considerar la excentricidad. Aquí está M, MB como esta relación y ML como esta otra,
y m como la raíz cuadrada de m cuadrado de b más m cuadrado de l, raíz cuadrada de eso nos sale m, y ese valor es calculado para los factores de inclinación que tome en cuenta la horizontal en ambas direcciones. Por eso es que se separa el factor de inclinación para la carga Q por el ancho B, tomando en cuenta la horizontalidad en el ancho B, y el factor de influencia de inclinación de la carga Q por el largo L, que toma en cuenta la horizontal de Q en esa dirección. ¿Ya? Entonces acá se tiene nuevamente dos resultados, uno que toma en cuenta la inclinación y la excentricidad del ancho B, y el otro que toma en cuenta la inclinación y el ancho y la excentricidad en el largo L. De estos dos resultados se asume el menor para tomar en cuenta, para calcular la capacidad segura neta en inclinación. ¿Ya alguna pregunta hasta acá? Para el día de mañana vamos a seguir avanzando la última parte de suelos estratificados y con eso acabaríamos el capítulo 3. Si no hay más preguntas, aquí quedaríamos. El día de mañana continuamos. Ingeniero, una Gracias. pregunta. Sí, sí, sí. Para el método de Meyerhoff, hay dos métodos para resolver la opción 1 y la opción 2. Estaba diciendo, ¿cómo saber qué opción usar? Mira, en este caso, como en anteriores ejercicios, bueno, no, en este cálculo de capacidad de segura de apoyo se tienen varios métodos. ¿No? Un, un, un buen método es calcular por todos los métodos posibles y sacar un promedio y quedarnos con ese valor. En el caso particular, como en este caso estamos viendo, ya en este ejercicio, se puede calcular por Meyerhoff, opción 1, también se puede calcular por Meyerhoff, opción 2, Hansen y Bessick, ¿ya? Si uno no tiene preferencia por alguno de esos métodos, lo mejor es calcular por esas cuatro opciones y quedarse con un promedio, ¿ya? En el sentido de que esas opciones deberían, los resultados deberían ser bien parecidos, ¿ya? Como hemos visto en el cálculo de Meyerhoff, Hansen y Bessick y Terzai, ¿no? Está bien. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y será que podría tal vez mostrarnos algún ejercicio con corrección de inclinación? ¿Comparación de métodos? La otra corrección que vimos por inclinación, algún ejercicio. El anterior. Sí, Mañana vamos a repasar de nuevo, ¿ya? oh, está bien, está bien. Listo. Ya, aquí queríamos, gracias. Los espero el día de mañana.